Volvemos cargados de legislación una semana más en Abre los Ojos. ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas viajando en avión? Y lo peor de todo, no ha sabido exactamente qué derechos tiene como afectado y cómo reclamarlos. O como propietario de una vivienda que tienen alquilada, quieren saber si pueden exigirle a su comunidad de vecinos que pase los gastos comunes del edificio directamente al inquilino sin que tengan que estar involucrados. Podrían pensar que esto es algo obvio y que sí se puede, pero tengo que contarles algo, que nuestra doctrina no lo tiene tan claro. Así que para descubrir todas estas incógnitas, no se pierdan este programa. ¡Arrancamos! ¿Quién de por aquí tiene programado un viaje en avión? Seguro que muchos, pero para los que todavía no, y también para todos aquellos que se lo estén pensando, necesitáis estar bien informados. Porque a veces los viajes se complican, surgen imprevistos y las aerolíneas se aprovechan de la ignorancia de los viajeros. Las prisas y el cansancio tampoco ayudan. Nos nublan el juicio y en muchas ocasiones nos hacen buscar soluciones a corto plazo que son eficaces para resolver el problema en ese momento, pero insuficientes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos podríamos haber pedido más, mucho más. En ese momento estamos tan agotados y desesperados que nos fiamos de la persona responsable de atender nuestra incidencia sin pensar más allá y sin tampoco buscar otras soluciones. Pero para eso estamos, porque qué importante es saber qué podemos exigir y hasta dónde podemos forzar en este tipo de situaciones. Vamos a ver los 3 casos más comunes. En primer lugar, ¿qué ocurre si nuestro vuelo se retrasa? En caso de retraso, el cliente tiene derecho a la devolución íntegra del precio del billete si el vuelo se retrasa más de 5 horas y a una compensación si el vuelo se retrasa más de 3 horas. También tendrá derecho a asistencia. Esto quiere decir que la aerolínea deberá ofrecerle comida y bebida suficiente mientras espera, o en su caso, si tiene que pasar la noche en el aeropuerto, deberá ofrecerle alojamiento en un hotel y el correspondiente transporte del aeropuerto al hotel. Pero solo tendrá derecho a esta asistencia en caso de que el retraso con respecto a la hora de salida sea de 2 horas o más para aquellos vuelos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros, como por ejemplo sería el caso de volar de España a Suiza. De 3 horas o más en el segundo de los supuestos para aquellos vuelos dentro de la Unión Europea que estén a más de 1.500 kilómetros de distancia, como por ejemplo de España o Alemania. En este supuesto también aquellos vuelos de cualquier otra índole de entre 1.500 a 3.500 kilómetros, como por ejemplo de España a Reino Unido, y de 4 horas o más de retraso en el resto de supuestos, por ejemplo de España a China. Vamos con el segundo caso, cancelación del vuelo. Si el vuelo se cancela, la aerolínea deberá ofrecer asistencia, como en el caso anterior, y también podrá pedir el reembolso del precio del billete si la compañía no le ha ofrecido un transporte alternativo o si no le interesa al cliente esta opción. Y además también tendrá derecho a una compensación, excepto en 2 supuestos. Si la cancelación se debe a circunstancias excepcionales o extraordinarias como una huelga, inestabilidad política o riesgos para la seguridad, o si la compañía ha informado previamente al pasajero con suficientes días de antelación. Pero se preguntarán, ¿cuántos días de antelación son suficientes? Mínimo 2 semanas, aunque aquí, como en todo, hay una excepción. ¿Cuál? Que la compañía le ofrezca una alternativa de transporte. Entonces podrá avisar con una antelación de entre 2 semanas y 7 días. Esto quiere decir que 7 días es lo máximo que tiene la compañía para poder cancelarles el vuelo sin darles ningún dinerito, pero ofreciéndoles una alternativa de viaje a cambio. Teniendo esto en cuenta, cabe plantearse lo siguiente: ¿puede la aerolínea ofrecerme esa alternativa de vuelo en cualquier horario? No. Por ejemplo, si mi vuelo de salida era a las 12 de mediodía, la compañía no me podrá ofrecer una salida a las 2 de la mañana porque a ella le venga bien o le sea más barato. No. La aerolínea está obligada a ofrecerme una alternativa dentro de las 2 horas anteriores al vuelo que habíamos comprado. Esto es que si salíamos a las 12, debe ser la hora de salida como máximo a las 10 de la mañana, no antes. Y además, el nuevo vuelo deberá llegar a su destino con menos de 4 horas de retraso con respecto a la hora de llegada inicial. Si lo habíamos reservado para llegar a las 4 de la tarde, la nueva hora de llegada deberá ser antes de las 8. Pero, ¿y qué ocurre si la compañía lo cancela con menos de 7 días de antelación? Que aparte de tener que compensarme, ahora sí, deberá ofrecerme otro vuelo, pero aquí con unas horas más ajustadas que en el caso anterior.
Porque el nuevo vuelo deberá ser dentro de la hora previa prevista a la salida original y llegar al destino final con menos de 2 horas de retraso. Si usamos el ejemplo anterior, saliendo a las 12 y llegando a las 4, el nuevo billete debería estar programado para salir a las 11 de la mañana como tope y llegar como máximo a las 6 de la tarde. Caso 3. Que no nos dejen embarcar en el avión. Es raro, pero ocurre. La aerolínea puede denegar el embarque por diversas razones, siempre que considere que puede constituir un peligro para el vuelo. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo podemos ser un peligro para el vuelo si hemos pasado todos los controles habidos y por haber hasta llegar a la puerta de embarque? Estáis en lo cierto, pero una de estas razones puede ser que el viajero no llegue a tiempo al vuelo de conexión por un retraso en una de las escalas que tenía programadas o acuda borracho a la puerta de embarque. Eso le permite a la azafata denegar su entrada al avión. Aunque no se alarmen, tampoco puede abusar de su autoridad, porque si no existen a priori razones justificadas o por causa de overbooking, que esto lo veremos en otro programa porque tiene tela, no les pueden denegar el embarque. Como regla general, en todo caso, el viajero tiene derecho a una asistencia y además podrá elegir a un reembolso del precio del billete si la compañía no le ofrece una alternativa al vuelo o si no quiere escoger esa opción, como esto en los dos casos anteriores. Y reclamar también una compensación de forma inmediata, tanto si le han ofrecido una alternativa al vuelo o no. Ahora bien, supongamos que nos ofrecen una alternativa. ¿Cómo tiene que ser? Como máximo dentro de las 2 horas siguientes a la del vuelo que habíamos cogido cuando se trate de vuelos domésticos, es decir, vuelos dentro de España. O bien dentro de las 4 horas siguientes cuando se trate de vuelos con destino a Europa. Y por último, dentro de las 6 horas siguientes cuando se trate de otros destinos más lejanos. Es decir, que si nuestro billete de avión lo hemos cogido para llegar a las 6 de la tarde a Barcelona, el nuevo billete debería estar programado para llegar no más tarde de las 8 de la tarde. Si el destino fuese a París, entonces la nueva hora de llegada debería ser como tarde a las 10 de la noche. Y si el destino fuese a Australia, entonces debería ser como máximo a las 12 de la noche. Además, el perjudicado también podrá recurrir a la vía judicial para recibir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que le hayan ocasionado. No obstante, hay que matizar que no todas las situaciones son reclamables por el pasajero. Es decir, que el pasajero no tiene derecho a una compensación económica en algunos supuestos. Eso sí, esa situación deberá estar contemplada en el contrato que hayan firmado entre el viajero y la aerolínea. De lo contrario, se deberá estudiar la viabilidad de la reclamación económica por esa denegación del embarque. Sin embargo, los casos más comunes donde no tendría cabida esa reclamación económica serían la denegación por acudir bajo los efectos del alcohol o por llegar tarde a la puerta de embarque sin motivo justificado o incluso porque los datos de la tarjeta de embarque no coincidan exactamente con los del DNI o pasaporte. En conclusión, con el ejemplo que he puesto al principio, el pasajero solo tendría derecho a una compensación económica cuando el personal de la aerolínea le impidiera acceder al vuelo de conexión por llegar tarde al haberse retrasado el viaje en alguna de sus escalas. Aviso, resulta muy difícil en muchos casos demostrar una denegación de embarque si la aerolínea no nos ha ofrecido una reubicación de forma gratuita, ya que no habría reconocimiento de culpa en este caso. Para evitar malentendidos, en estos casos os recomiendo conseguir el mayor número de pruebas, como por ejemplo una queja en el aeropuerto o dejar una reclamación en un stand. Ya sabemos qué podemos reclamar en cada uno de los 3 casos que hemos analizado. Ahora vamos a ver exactamente cuánto nos corresponde por esas compensaciones de las que hemos hablado. ¿En qué hay que fijarse? En 2 cosas solamente, en el trayecto y la distancia de nuestro vuelo y si la compañía nos ha ofrecido una alternativa de transporte o no. Vamos a tomar como referencia los 3 países que he mencionado anteriormente en los ejemplos para no volvernos locos con los kilómetros y las distancias, las cuales tenéis en el cuadro. Si viajamos, por ejemplo, a Suiza, en el primer supuesto, y la aerolínea no nos ha ofrecido un transporte alternativo, nuestra compensación será de 250 euros. Si nos ha ofrecido transporte alternativo, entonces recibiremos 150 euros. Si nuestro destino era a otro país dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, la compensación sería, en caso de no habernos ofrecido transporte alternativo, de 400 euros y en su defecto de 200. Si el destino se encuentra fuera de la Unión Europea en esta distancia que vemos aquí, como por ejemplo Reino Unido, la compensación sería la misma que en el caso anterior. Pero si se trata de otros vuelos distintos a los anteriores, entonces la compensación será de 600 euros si no nos han ofrecido transporte alternativo y de 300 euros si nos lo han ofrecido.
Visto esto, vamos a ver qué ocurre si nuestro equipaje ha sufrido algún tipo de problema. En este caso, deberá comunicar dicha incidencia de forma inmediata a la compañía. Para ello tendrá que rellenar el parte de irregularidad de equipaje. Con la copia del parte, deberá presentar una reclamación por escrito al Departamento de Atención al Cliente de la aerolínea en los siguientes plazos. Por retraso, dentro de los 21 días siguientes a la fecha del vuelo. Por daños, dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la maleta. Y por pérdida, deberá presentar primero la reclamación por retraso y transcurridos los 21 días, entonces podrá presentar la reclamación por pérdida. Un último supuesto. Si la compañía ha decidido acomodar al pasajero en una clase inferior a la que él contrató, deberá reembolsar en el plazo de 7 días los siguientes porcentajes del billete. Volvemos con los ejemplos anteriores. Si el vuelo de destino, por ejemplo, es Suiza, entonces será el 30%. Si el viaje, por ejemplo, era Alemania o Reino Unido, entonces hablaríamos aquí del 50%. Para el resto de vuelos, el 75%. Las comunidades de vecinos, ¿cuántos quebraderos de cabeza dan? Es por tanto bastante normal que, siendo propietario y habiendo alquilado el piso, querer desentenderse en la medida de lo posible de cualquier gestión que esté relacionada con la comunidad. Por eso, es interesante saber si un propietario puede pedir a su comunidad que le pase los gastos comunes del edificio directamente al inquilino al haberlo pactado así en el contrato de alquiler. Es una práctica habitual que se fije que en los contratos de alquiler los gastos comunes corran a cuenta y cargo del inquilino. Pero aquí vamos a plantear si esto es posible. En todo caso, habrá que cumplir lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. La ley exige que para que esta condición tenga validez suficiente en el contrato de alquiler, el propietario y el inquilino lo deberán hacer constar así expresamente por escrito y determinar también el importe anual de los gastos comunes. En su defecto, dicha condición en el contrato podría considerarse nula. En nuestro derecho, la mayoría de los juristas afirman que si el propietario lo solicita, la comunidad podría pasar los citados recibos de forma directa al inquilino. No obstante, si en algún momento el inquilino dejase de pagar esos gastos, la comunidad solo podrá reclamar esas cantidades al propietario. Todo ello, según lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, que viene a decir que el propietario puede proponer a la Junta los temas que considere oportunos. En conclusión, puede hacerse siempre que no implique una modificación del régimen de responsabilidad del pago de las cuotas. Esto quiere decir que en última instancia es el propietario quien responde de estos gastos. El hecho de que estos gastos pasen directamente al inquilino es simplemente una mera gestión de cobro que se le encarga a la comunidad de propietarios. Y por último, ¿qué ocurre entonces si, por ejemplo, con las posibles derramas que hay en el edificio? ¿Qué hacemos? El pago de las derramas acordadas por la Junta de Propietarios es responsabilidad exclusiva del propietario, ocupe o no la vivienda, esté o no libre de arrendamiento. Estaríamos en el mismo caso que en el anterior, por lo que si no ha llegado a ningún acuerdo en la Junta, el recibo se giraría directamente al propietario. En ambas situaciones, en caso de impago de las cuotas, la comunidad de propietarios podrá exigir por monitorio o por juicio declarativo al propietario el pago de las mismas. Pero esto para otro capítulo. En otro momento veremos detalladamente qué son estos dos tipos de procedimientos. Hoy solo os pido que os quedéis con la idea. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo programa y os sea de ayuda. En la próxima entrega, más. Porque recordad, el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.